Hola, me llamo Wanderley John, soy profesor de la Universidad de São Paulo y estoy aquí para hablar de innovaciones para hormigón premezclado. Bien, ¿por qué innovaciones, no? Bueno, podemos seguir haciendo lo que siempre hemos hecho. Lo que se pasa es el cambio climático. Hace un tiempo yo pensaba en calentamiento global, un par de grados a más para el año 2050, 25, qué sé yo. Y para mí si era 3, 5 grados a más, ¿qué diferencia hace? Sí. Acá en Brasil es muy caliente, entonces en el sur de Argentina, bueno, seguro que podríamos hacer uso de un calentamiento un poco más grande. Bueno, el mar va a subir un poquito de nivel, pero nada muy grave, ¿no? Lo que se pasa es que no es así. Y pienso que los eventos de este año muestran muy claramente que las cosas están a cambiar, ¿no? Ese es el río Paraná que nosotros compartimos. Y ustedes seguro que han visto esto que se pasa en São Paulo este mes, que es una cosa increíble que todavía no habíamos tenido antes. Y con los vientos muy fuertes, mucha gente muerta, o sea, pienso que 5 personas muertas hasta el momento. Es una sequía con vientos excepcionalmente fuertes y es el resultado práctico. En una ciudad que no tiene agua, este caso es Franca. Lo que se pasa es que esa es la distribución de temperatura y hay temperaturas extremas son muy poco probables. Pero cuando ocurre el calentamiento, lo que se pasa es que temperaturas que no eran probables se pasan a ser muy probables. La frecuencia aumenta. Y la temperatura, la distribución de temperatura gobierna la evaporación, gobierna el viento, gobierna la lluvia. Y esto es lo que nosotros estamos a vivir. El cambio climático no es el calentamiento global, simplemente es las implicaciones. La frecuencia de eventos climáticos extremos se va a crecer mucho y nosotros podemos ver. Yo hablo hoy y pienso en emergencia climática y nosotros empezamos a pensar en los riesgos para la compañía, para nosotros, nuestros hijos, bueno, ahora de nietos, y qué oportunidades para algunos esto será una oportunidad. Un riesgo, una crisis financiera global por un evento extremo. Es posible. La justicia empieza a tomar el asunto, que es un asunto de ingeniería, ¿verdad?, en sus propias manos. Y acá el ejemplo de la Holanda. Es un consenso que no solamente entre los científicos o los ambientalistas, que un mundo con 3 grados más caliente no será seguro para nadie. No para negocios, no para personas, nadie estará seguro. Es una cosa. Otra es que de pronto las emisiones van a tener un coste. El costo de emisión pagará aquel que emite y sus clientes. Esto son los americanos. Un impuesto en compañías poluidoras, cementeras, por ejemplo. Van a imponer una tasa de importación en extra de cuando se importa productos de países que son muy emisores. No importa si el producto es verde, es el país. Comunidad Europea, algo similar. Esta cosa de tajar el CO2 de importaciones del país, eso va a traer la agenda para los políticos locales, ¿no? Porque esto afecta el balance de pagamentos del país. Entonces, es un problema global y nosotros no podemos decir, bueno, en Brasil o Argentina, qué sé yo, esto no es un problema importante. Porque esto será importante, no será impuesto, porque es un problema global. Entonces, no podemos huir, eso es la realidad. La opinión pública empieza a cambiar. En Brasil no tenemos número, pero saqué ese numerito de Uruguay, es impresionante. En Argentina, ¿no?, los médicos están a hablar acá de los riesgos del cambio climático desde el punto de vista de salud. Son cosas importantes. Otra cosa que va a cambiar son los green buildings.
Sí, mira, este es un inventario de requisitos ambientales de los green buildings y nadie lo ve acá. Eh, CO2, no está acá CO2. Pero esto va a cambiar porque CO2 está ganando una importancia tremenda y será la agenda ambiental. Eso será la agenda ambiental. Eso es una emergencia. Entonces los green building se va a cambiar. Entonces hoy lo pongo un 100 kilos de ceniza volante y bueno, LEED me regala con puntos. Esto no va a pasar. Eso no va a pasar. Y hay mucha discusión sobre cómo bajar la huella de CO2 de construcción. Esos son reportes que he recibido en el último par de semanas. Yo estoy a coordinar en el gobierno Bolsonaro, acá en Brasil, estoy a coordinar un proyecto que está a crear un sistema de huella de CO2 oficial y huella de energía para todos los materiales de construcción. Y esto lo quiere el gobierno, porque hay recursos internacionales para construcción de baja huella de carbón. Y es una tasa de interés mucho más baja. Y esto es una cosa importante. Bueno, las constructoras, la grande constructora de São Paulo han creado su propia herramienta para hacer la huella de carbón de sus edificios y empiezan a comparar hormigón con acero con los nuevos CLT de madera y esto va a cambiar muchas cosas. Y hay mucho dinero en innovación, en todas las áreas, incluso en construcción. En construcción, hoy existe en muchos países competencia de estructuras de baja huella de CO2. En el hormigón, esto es una tecnología que introduce CO2 en el hormigón premezclado, elaborado y captura unos 5% a un bajo costo. Es 5%, no es nada. 5% es 5%, nada es nada. 5% es bueno. Y esto es un estudio muy interesante del Rocky Mountain Institute que ha recogido todas las declaraciones ambientales de producto de hormigón que hay en los Estados Unidos, en diferentes estados. Pero que quiero decir que hay compañías con 650 kilos de productos con 650 kilos de CO2 y hay con cero. No, son productos diferentes, sí, ¿verdad? Pero la diferencia es muy grande. Ese es un rango normal para los hormigones normales, que no varían tanto. Pero si hay un impuesto de CO2, este será mucho más caro que este. Y esto tendrá consecuencias en la competencia en el futuro de las compañías. En Brasil empiezan a discutir estructuras de madera usando la tecnología de CLT, y seguramente ustedes la conocen. Se puede hacer losas, columnas, vigas de madera colada, paneles gigantes de 10, 12 metros. Tenemos un par de plantas en Brasil y esto se va a avanzar. Entonces, tenemos una competición nueva y esto es un producto de innovación. La tasa del impuesto de carbón, el impuesto de carbono se verá de pronto, ese es del Fondo Monetario Internacional, ese es de Economist. Los sudafricanos todavía tienen un impuesto de carbono bajo, pero eso se va a crecer y es una fuente de renta, ¿verdad? Y esto todo, el costo de carbono cambia la ecuación del costo de producción, cambia la competitividad. Y esto nosotros tenemos que atentar. Esta es la razón que en breve nosotros, este es el GCCA, el Global Cement and Concrete Association, tiene su Carbon Neutral Vision para 2050, seguro que con metas intermediarias, y esto es muy, muy ambicioso. Sí. Producción de hormigón y cemento, por tanto, con cero CO2 es imposible porque tenemos que descarbonatar la caliza. Por eso tenemos que usar energía renovable, pero la caliza es 44% CO2. El clinker tiene CO2. Entonces yo tengo que, al final alguna cosa tendré que capturar, secuestrar, ¿no? Y almacenarla. Y esto es un coste muy alto. Entonces, ¿cómo podemos reducir? Bueno, hablamos ahora de hormigón, entonces ¿cómo poder reducir la huella de CO2, de carbono, de hormigón premezclado, elaborado? Bien, empiezo diciendo que la huella de CO2 será
capturada. En la visión de 2050, cero carbón. Será capturada. A un coste de entre 60 y $120 a tonelada la captura de carbón. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué puedo hacer para que mi coste se mantenga competitivo? Tengo que minimizar la huella de CO2, tengo que emitir menos porque todo lo que emito tiene ese coste. ¿Cómo podemos trabajar nosotros? Bueno, pienso que en hormigón elaborado la primera cosa es reducir el contenido de material cementante, no solamente clinker, pero los materiales reactivos como pozolanas y escoria. Y tiene dos rutas para esto. Nosotros hemos hecho ese benchmark con datos internacionales, hay mucho datos de Brasil, y esta es la tecnología actual de hormigón, ¿sí? Acá tenemos kilogramos de cementante, no se incluye el filler, per metro cúbico de hormigón, dividido por la resistencia que ustedes seguro usan en la compañía para medir la eficiencia de las formulaciones de hormigón elaborado. Pero eso, cuando lo ponemos en este gráfico, y aquí tenemos como 30.000 puntos de, bueno, cementeras hormigoneras brasileras, turcas, tailandesas, científicos de todo el mundo, tenemos cosas de 30 países acá. Y esto es así. Es así. Entonces, acá yo puedo hacer si tengo mucho o poco cementante. Y esto depende de la resistencia. Estoy con 10 kilos acá es una cosa, pero acá es otra. Entonces, tienes un benchmark y ese benchmark se puede utilizarlo. Y se puede seguir. Y el contenido de cementante al final se correlaciona directamente con la huella de CO2 del hormigón. Nuevamente la huella lo dividimos kilos de CO2 por metro cúbico por megapascal. Sí, la misma cosa que hemos hecho con los cementantes. Y esto, acá tenemos dos benchmarks, cuando tengo clinker, cemento puro, y acá cuando tengo adiciones. Entonces usted puede guiarte para saber cómo está tu formulaciones, cada formulación. Claro, yo tengo un slump un poco más alto, es diferente, pero el 90%, por lo menos en Brasil, es un slump como que 12-15 centímetros. Eso no cambia tanto. La diferencia son los materiales, sí, es verdad, mas tu proceso también, tu variabilidad, tu tecnología de mezcla. Entonces, ¿cómo podemos empezar? A ver, lo que nosotros tenemos que mirar son hormigones acá, en esta área. ¿Cómo van a ser ustedes? Bueno, cada caso es un caso. Y voy a mostrar después que puede ser mucho. La otra ruta es trabajar con los áridos y reducir el volumen de pasta de cemento. Tienen un problema en la tecnología de dosificación, de formulación que nosotros usamos, que para incrementar la resistencia nosotros incrementamos el volumen de pasta de cemento. Y esto es una tecnología que funciona, es muy práctica, pero tiene implicaciones. El volumen de pasta de cemento se incrementa porque incrementamos en el método tradicional el contenido de cementante. O cuando incrementamos reducimos el agua cemento, que se va abajo también, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos quebrar esto? Tenemos que pensar en ¿qué es el volumen de pasta? Es la cantidad de pasta que necesito para rellenar el espacio entre la arena y los gruesos. Cuanto más, y más que rellenar, afastar un poco los áridos para que el sistema se mueva, ¿no? Para dar trabajabilidad. Y hay cómo hacer esto con inteligencia, ¿sí? No con packing máximo, pero packing máximo para la movilidad, ¿no? Y una cosa que se pasa, yo aumento la resistencia de hormigón. En nuestro método tradicional nosotros aumentamos el contenido de pasta porque reemplazamos arena por pasta. Cuanto más grande el contenido de pasta, ¿sí? Esa parte, menor es la resistencia relativa. Eso es un trabajo de la RAR presenta. Entonces es ineficiente nuestro método de dosificación. Eso tenemos que cambiar. Acá yo he hecho, ese es el benchmark de hormigones de 29 países. Acá está el volumen de pasta. Ese es
mucho dato, hay mucho volumen de pasta, pero estamos acá que casi todo el mundo está encima de 260 litros. Pero esto aquí son el planeamiento global de CO2 de Escandinavia del año 2005. Eso no es. Mira, tienen sus metas una reducción del volumen de pasta. Y esta debajo es Dinamarca, que tiene un volumen promedio de 250 kilos. Promedio. Hoy. Es posible. Es posible. Hay implicaciones para la... Sí, sí, pero es posible de hacerlo. El problema es que hay que desarrollar la tecnología. La otra cosa es la reducción del contenido de clinker. Y esto es que la industria está haciendo hace mucho tiempo, de reemplazo por adiciones reactivas y cada vez más con inertes, los fillers. El problema que nosotros tenemos es que la tecnología actual, en la Argentina un poco menos, se hace con molienda conjunta y eso es muy ineficiente. No hay packing, no hay optimización, pero logran reducir la huella de CO2 del cemento. Pero usualmente cementos con adiciones elevadas tienen una clase de resistencia más baja, tienen menos prestaciones, hay una dilución. Y la resistencia inicial es más baja y nuestros clientes necesitan productividad y esto es muy importante, por lo menos en Brasil nadie puede esperar porque bueno, productividad es muy, muy, muy importante. Como dice Paul Krugman, productivity is not all, not everything, but in the long term is almost everything. So, nosotros, ese es un problema. Entonces, por este problema de baja resistencia inicial, rebajo de la clase de resistencia, usualmente no es siempre que utilizar un hormigón con menor contenido de clinker resultará en un hormigón de huella de CO2 más pequeña. Ese es un problema. No es siempre. El sistema está optimizado para huella de CO2 del cemento, que es diferente de la huella de CO2 del hormigón. Nosotros discutimos en este paper, que es interesante que lo miren. También hay otra cosa, que esta ruta de reemplazo está estagnada. ¿Sí? Hace mucho tiempo que nosotros estamos estagnados. Este es el promedio global, este es el promedio de Latinoamérica. Y pienso que nuestro goal debería ser alguna cosa como 50% de clinker, pero estamos estagnados. Entonces necesitamos de una innovación en esta área. Una razón de estagnación es que no hay mucha escoria, no hay muchas cenizas volantes, las pozoladas naturales están ubicadas en regiones que ni siempre son muy cerca de la área de consumo y también tiene una reactividad que ni siempre es la mejor. Una alternativa es la arcilla calcinada con adición, que mi amiga Karin Scrivener ha desarrollado. Nosotros tenemos plantas de arcilla calcinada hace 50 años en Brasil, casi todas las presas utilizan arcilla calcinada. El problema con la arcilla calcinada desde el punto de vista del hormigón elaborado esta es la cantidad de superplastificante que yo necesito. Mira, esto es una comparación, este es un cemento Portland común de Brasil, este es un cemento Portland con filler que nosotros hemos hecho y este es un LS3 con filler y arcilla calcinada que nos ha suministrado Karen. La demanda de dispersante para hacer el sistema con la misma fluidez es 1%, que es casi el doble de los otros. Y esto tiene un costo. Entonces, pero es una tecnología que seguro vamos a utilizarla más. De verdad, lo que nosotros hemos utilizado más son las adiciones inertes. Los fillers de caliza es la más importante adición en Latinoamérica. En Brasil es más de 50%, en Latinoamérica cerca de 50%. Y esto es lo que tiene algunas ventajas. Es una tecnología muy antigua, tiene 100 años, 105 años esta presa. El problema es el abordaje tradicional, que es un poco, que es una molienda conjunta de la caliza, que es muy fácil de moler, con el clinker.
Y esto resulta en el clinker un poco más grueso algunas veces y es una reducción de la química del clinker. Y esto algunas veces reduce la clase de resistencia de cemento. Entonces, los cementos con 35% de filler de Europa son todo clase 32, que en Brasil con 32 de cubo, que en Brasil sería una clase 25 cilindro. Entonces, eso la dilución prevalece, pero no necesita ser así. Filler tiene una cosa interesante para ustedes, que es acelera la hidratación inicial. Entonces, las resistencias iniciales con cementos con fillers son más altas. La excepción es cuando nosotros tenemos un clinker más grueso, y eso pasa con la molienda conjunta, pero no es necesariamente así. La novedad es hacer un planeamiento de distribución de partículas. Lo hago una molienda separada y mezclo el clinker en su finura óptima con 1, 2, 3, 4 fillers con distribución de partículas diferentes, que resulta en un packing y una gran dispersión cuando lo pongo superplastificante. Y esto es una potencia. Se puede reducir mucho la reactividad porque la demanda de agua puede bajar por la mitad. Por la mitad. Eso es un ejemplo de cosa que nosotros hemos hecho en el laboratorio. Esa es la formulación tradicional de nuestros parceros, y acá lo que nosotros estamos optimizando. El P es el volumen de poros que tiene que rellenar con agua, de 22 para 4. Eso es, entonces, menos agua, menos cementante. Eso que nosotros hacemos. Entonces, es una tecnología nueva que permite alta resistencia inicial. A la demanda de agua es reducida. Agua es un coste, es una verdad, pero el conocimiento es una gran barrera. Necesita comprender, controlar tus materias primas. Necesita de un clinker muy reactivo. A mí me parece que se puede hacer algo en el premezclado, sí, directamente, y eso es posible, pero eso será una tecnología que se va a desarrollar seguro en la cementera. Acá para un ejemplo es un trabajo de Darmstadt, Thilo Proske. Ese es el hormigón de referencia, y acá está el hormigón con filler y dispersantes, un packing y toda ingeniería de todo conocimiento. Entonces, tendría 199 litros de agua y acá 141. Entonces, reduce de 220 kilos de CEM1, que es clinker puro, para 90 y 270 de filler. Entonces, reduce la huella de CO2 en 60%, reduce la cantidad de clinker en 70%, pero el volumen de finos, de filler más clinker, aumenta entre 35 y 90%. Entonces, el filler tiene que ser barato. Pero eso es una tecnología que funciona muy bien. Y está todo publicado, eso funciona maravillosamente bien. Esto que nosotros hemos desarrollado con Intercement, acá tiene los datos de Thilo Proske. Nuestros datos son los redondos y los zangos. Mira, este hormigón acá es un hormigón de 50 megapascales, autocompactante, que tiene 100 kilos de cemento. Y eso lo hicimos en el laboratorio. 100 kilos de cemento. Tiene también 110 litros de agua. La relación agua cementante es 1, pero la resistencia es 50 megapascales. Eso se ha hecho con un superplastificante de mercado, nada especial. Pero hay selección de materias primas. Y acá la huella de CO2 de nuestros hormigones, ¿sí? No utilizamos escoria, pero se puede hacer con escoria, con ceniza volante y todo. Y el filler, mira, hay que ahorrar escoria, hay que ahorrar ceniza volante, y esto es una idea. O con arcilla calcinada, sí, porcelana natural, se puede hacer de todo. Prueba de concepto, esto nosotros hemos hecho al final del año 2019,
paramos el proyecto por el COVID y hacemos fundaciones profundas usando este pila de Auger, que a donde se hace se rellena de hormigón y después se empuja la armadura y teníamos geotermia. El acero tenía 12 metros de comprimiento, es muy difícil de empujar. Acá tiene una visión, mira, esta pila no hay, no, está seco, no hay sudación, hay muy poca agua, poquísima agua, pero fue mezclado en un camión normal, con todas las cosas normales. Claro, se fue un poco difícil, tiene que arreglar las cosas, hay detalles, pero se ha bombeado, esto es toda una infraestructura normal. Y acá los resultados. Sí, nosotros hemos logrado reducir la agua 31%, la cantidad de cementante en 57% y la huella de CO2 es 52%. Es posible en un sistema de camión betonera convencional. No es el ideal, pero es posible. Si tuviera otra mezcla, premezcla, planetario, qué sé yo, sería mucho mejor. Y nosotros usamos 2 fillers, y si pudiera usar 5, aún mejor. No hemos hecho mucho packing de los áridos porque Intercement tendría un packing bastante bueno y mantenemos los áridos normales. Entonces, solamente en la pasta. Holcim, en muchos países, esto me parece que es de Europa, pero tiene también en Australia, tiene este EcoPact, que es hormigón premezclado con reducción de huella de CO2 hasta el 70% con tecnología. Eso incluye filler, escoria y todo. Y después con compensación. Y esto es un producto comercial, es una innovación. ¿Cuánto cemento necesitamos de verdad? ¿Cuántos cementantes necesitamos? Este es un gráfico para inspirarlos. Es una experiencia internacional de los refractarios, de los concretos refractarios. Lo que se pasó en 50 años. Entonces, hay mucho que nosotros podemos hacer. Hay mucho futuro. Bueno, la durabilidad. Bueno, la durabilidad es para el acero, sí, es importante, pero el riesgo de corrosión está en las partes expuestas a la humedad y a cloruros. Si está seco, que es la parte más grande de los edificios, esto no es un problema. Pero ¿cómo podemos proteger las armaduras? Tenemos investigaciones, hay muchas rutas y eso se va a arreglar. Hay mucho que innovar en esta parte, pero la durabilidad, hasta 35% de reemplazo con filler se ha probado por VDZ en Alemania, que no tiene mucho impacto. Pero estamos hablando de 50-70%, sí. Entonces, ¿cómo vamos a proteger el acero? Vamos a proteger el acero solamente en la parte a donde hay que proteger el acero, no en todo. Entonces, eso empieza a hacer sentido, particularmente si uno compara con el costo de emitir el CO2. Protección y más inteligencia de proyecto será la solución. Finalmente, yo tengo que hablar de reducir y reciclar los residuos de hormigón elaborado, lo que vuelve en el camión, ¿no? Este es un trabajo que nosotros hemos colaborado con Engemix, que es del grupo Votorantim. Es un paper muy importante del doctor Brito Vieira, que es un científico de Votorantim, que ha estudiado de manera sistemática, obsesionadamente, el problema del residuo de hormigón elaborado. Y acá están las razones, ¿no? Sí, bueno, el cliente ha pedido mucho, el tiempo de transporte o de lanzamiento se ha perdido, bueno, se fue malo, no es el hormigón que yo quería, se rompió las bombas, probablemente el camión. Es el total de 3%, pero 1,6% es aquello que es inherente al sistema del camión, que es el hormigón que se queda adherido en la pared del camión. Y este es un problema que es un problema
muy difícil de solucionarlo, pero nosotros hemos estudiado que si incrementa el slump, esto se reduce, pero no se elimina. Pero estoy hablando de 1,6%, pero esas 1,6% de costo a más, 1,6% de costo a más y de CO2 a más. Y el CO2 será un costo adicional. Eso tendremos que arreglar. Si realmente necesitamos de un camión betonero, eso es necesario. Hay otras alternativas, esa es una innovación, yo no sé, pero es una pregunta para ustedes. Hablando del futuro, voy a hablar sobre la reducción de la incertidumbre de la resistencia mecánica futura del hormigón. Y esto nos pone una margen de seguridad que nosotros tenemos que aportar. Y acá tengo ideas muy sencillas, pero hay un potencial muy grande de la de Internet de las cosas y de la inteligencia artificial. ¿Sí? Hay un mercado creciente de sensores de madurez de hormigón. ¿Sí? Aquí tengo dos americanos que se puede acompañar la madurez. La madurez se correlaciona muy bien con resistencia, pero estos sensores son muy caros. No son caros de verdad, porque cuestan $2, pero se viene muy caro porque hay poca gente ofertarlo. Ese es un espacio para startups, ¿no? Aquí tienen la correlación, hormigones curados a diferentes temperaturas y se ponen con la curva de madurez. Es una cosa que hace coherencia. En regiones donde hay mucha variación de temperatura, eso funciona muy bien. No estoy tan seguro que funciona para errores de mezcla de agua, que es un problema. Y otra cosa es controlar el proceso. Y hay mucha tecnología hoy en el camión, ¿no? Y esto es una tecnología de una compañía Smart Hatch, una compañía norteamericana, que tiene un montón de sensores, que mide la radiología. Es una cosa barata, ¿no? Si la cantidad de agua se puede medir con un sensor electrónico, que no es muy caro, que podría ser instalado solamente y solamente registrar la agua para que controlemos lo que hace el Señor que opera el camión, que hace el Señor Todopoderoso. ¿Sí? Pero esa casi temperatura y todo más, ¿no? GCP tiene el sistema más conocido, que tiene un mercado fantástico en Estados Unidos y Inglaterra, ¿no? Que también monitora todo y acá tengo los resultados. Que se puede medir contenido de aire, se puede medir la temperatura, cuánto del residuo vuelve, en fin, todo. Acá controlando el número de vueltas. Esto es un trabajo de mi amigo Kamal Kayat, que muestra la correlación entre slump medido y el estimado por el Verify, el sistema de GCP. Una correlación fantástica. Acá es lo que se pasa tradicionalmente, ¿no? Sale con slump y se va bajando y el señor del camión corrige en el ojo. Y no hay muy control, ¿no? Para compensar por esto, nosotros incrementamos el cemento, es más CO2. Y acá hacemos el riesgo porque esto no tiene control. Entonces, riesgo y CO2. Se pone el sistema automático, ese ejemplo de Verify, que el sistema se va corrigiendo la radiología, el slump con agua automáticamente. Entonces, al final, el riesgo se disminuye, pero el CO2 sigo corrigiendo pérdida de slump con agua. Y tengo que poner más cemento para compensar. Entonces, no resuelve el CO2. Pero hay otra ruta que es la corrección de la pérdida de abatimiento con plastificante, con aditivos. El agua se permanece constante y si el aditivo no interfiere en la resistencia mecánica, yo voy a tener una reducción de la huella de CO2 y una reducción del riesgo. Pero eso está empezando. Pero imagínate que los dueños de ese sistema están acumulando datos y se van a aprender. Entonces, es una área que hay espacio para startups, para innovaciones y que seguro dará resultados muy buenos. Entonces, hace parte de la revolución digital, ¿no? Muchos datos, nuevos sensores y todo más, ¿no? Nosotros estamos a trabajar aquí en São Paulo en un
en el Rubik, un grupo de compañías, a donde pensamos en utilizar inteligencia artificial de manera colaborativa. Cada integrante tiene su inteligencia artificial, pero la cementera hace con inteligencia artificial, hace una previsión de resistencia del cemento. Envía el cemento para la compañía que hace el hormigón preelaborado, no solamente el cemento, pero envía también los datos codificados de su modelo de inteligencia artificial. Y el sistema integra y aprende con los datos del fornecedor. Y después el camión, todo, ¿no? Y eso se va a la bomba y después se puede poner un sensor de madurez en el hormigón. Y todo esto se integra. Entonces, al final del día, no los datos, pero la información para el sistema de inteligencia artificial que genera el proceso de la compañía que hace el hormigón, que vende el hormigón, es compartida con la cementera para que la cementera mejore su previsión. Y uno colabora con el otro para que todo se mejore. Entonces estamos a imaginar una cosa así en Brasil. Y bueno, si logramos hacerlo, será un potencial muy grande de desarrollo. Hay mucha cosa, mucha investigación de nueva forma de controlar, por ejemplo, el formato de los áridos, que tiene un impacto muy grande en la geología, y hay sistemas digitales que se puede hacer esto, podría ser integrado en la planta, y hay gente trabajando mucho en esas cosas. Es seguro que habrá informaciones que uno puede ajustar los áridos de acuerdo con la fórmula, con el formato que cambia y todo más. Bueno, para encerrar, la huella de carbón se definirá la competitividad. Si habían impuestos, la captura y el secuestro, todo eso cuesta dinero. Entonces, la minimización de la huella de CO2 es una estrategia competitiva y depende de tecnología. Y esa tecnología existe, pero no está consolidada, no está en el mercado. Entonces, es una área de innovación, nuevas ideas, que materia prima, cómo formular el hormigón, cómo hacer el control de calidad, de proceso. Entonces, cómo utilizar inteligencia artificial, cosas así, ¿no? Entonces, son áreas nuevas a donde hay que invertir. Eso es un cambio para nosotros. Las compañías de cemento y hormigón van a tener que invertir en innovación si quieren seguir siendo competitivos. Y este es un desafío, es el cambio. Innovación es un negocio de riesgo y es un negocio de largo plazo. Tiene que empezar hoy para que en 10 años ustedes tengan dominio de alguna cosa de verdad, ¿no? Entonces, es un proceso que empezamos hoy y que no se va a acabar. Es un proceso de aprendizaje. Y esa es una cosa nueva para nosotros. Y en Brasil nosotros tenemos en la Universidad de São Paulo y la Asociación de Cemento Portland hemos creado el Rubik, que es bueno, tenemos 30 y pocas compañías trabajando con nosotros en proyectos de innovación y van todos a trabajar de manera consorciada, se forman consorcios. Entonces, innovación, innovación, innovación. Bueno, muchas gracias. Acá tengo muchas gracias para mis compañeros que me ayudaron a producir esas cosas todas y por la invitación. Hasta luego.